Hola, gusto compartir contigo todo lo que capta el lente joven del audiovisual cubano. Del sonido y el diseño de banda sonora por lo general se habla poco. Suele decirse que son especialidades que lucen bien precisamente cuando pasan desapercibidas. De tipos de micrófonos, planos sonoros, música, diálogos y silencios, estaremos conversando hoy con jóvenes dedicados a esta especialidad. Así que sonido, cámara y acción. El sonido para el cine comenzó casi 3 décadas después de surgido este arte. Más tarde, con la televisión y el video, se implementó como disciplina audiovisual. En este apartado se incluyen la grabación de sonido directo, musicalización, doblaje y mezcla. Sobre las semejanzas y diferencias del sonido en los medios audiovisuales, los especialistas nos comentan en primer plano. Bueno, yo estudié algo de música. Más bien por mi lado, tuve una formación con una profesora uruguaya, unos 3 años de guitarra clásica. A partir de ahí, igual, mi interés como muchos sonidistas por la música me llevó después hacia el sonido. Antes de llegar a querer específicamente la especialidad de sonido, sí me enamoré del mundo de la televisión, del mundo que hay detrás de las cámaras, porque un poco desde niña trabajé en el telecentro de mi provincia, Matanzas, y vi todo ese diseño, todo ese trabajo que hay previo, todo ese trabajo que hay fuerte durante los rodajes, ¿no? Y yo realmente me enamoré de eso, de la capacidad de transmitir que tenían los medios, y yo definitivamente quería ser parte de eso. Cuando entré a la FANCA entrábamos todos sin perfil. Por lo general uno se inclina o llega pensando en que va a estudiar dirección porque es el perfil que más se comenta y del que más uno cree que tiene información. Pero bueno, cuando llegué y empecé a interesarme por cada una de las especialidades, me di cuenta que sonido era lo que más tenía que ver conmigo, ya que había estudiado en una escuela elemental de música, dirección coral, y de momento vi que los conocimientos que había adquirido de música me podían calzar bastante en esta especialidad, que igual no creo que uno tenga que estudiar música para inclinarse hacia el sonido, pero bueno. Y bueno, ya, o sea, creo que al mes de estar en la escuela decidí que lo que quería era sonido. Pasamos por todos los procesos porque desde el primer año entramos sin especialidad definida, vamos un poco hurgando entre todos los perfiles, y definitivamente me enamoré literalmente del sonido, me enamoré de su capacidad de transmitir sensaciones, de lo complejo del proceso, porque es una especialidad muy técnica y a la vez muy artística, pero el reto grande de un poco esa interacción de las especialidades y el reto que tiene sonido, yo creo que es importante. Por ejemplo, en este país que es muy ruidoso, en cualquier locación que vayamos hay mucho ruido, y ese reto de hacer el directo y el reto que después implica una postproducción donde quizás tienes que construir casi todo, a mí literalmente me enamoró. De los procesos de creación del sonido, he estado en casi todos. La FANCA nos ha ayudado, nos ha hecho que estemos en todos y los hemos descubierto poco a poco. Yo el que más disfruto en sí es la postproducción, porque la postproducción es el proceso en el que puedes ver los resultados más rápido. Creo que todavía la postproducción es como un reto mayor, o bueno, no sé, que hay mucho más por descubrir. Me parece que hasta ahora he encontrado muchas cosas afín con el sonido directo. La relación sonido directo y postproducción me interesa porque igual en la escuela tenemos que hacerlo todo, y un poco pensar desde la postproducción en el sonido directo, pensar en a dónde quiero llegar, pensar en el mensaje que quiero transmitir y en el trabajo que voy a hacer después en postproducción, también me gusta, o sea, esa interacción entre esos dos campos. O sea, pero creo que la postproducción nos plantea como retos más complicados para nosotros, sobre todo si acabamos de salir de la escuela, o sea, creo que nos queda otra escuela. El sonido en la radio, en la televisión y en el cine es el mismo sonido. Es el mismo lenguaje, pero adaptado de otro modo. En la radio quizás tienes que hacer un trabajo mucho más delicado, más artesanal, porque el sonido es protagonista y eso es algo que se descuida en las otras especialidades. Nosotros usamos mucho programas como Nuendo para empezar, después Pro Tools, que es para plataforma Mac sobre todo. Y son los programas con los que nos enseñan a trabajar porque son los programas que se usan en todas partes del mundo, en todos los estudios. Son programas profesionales.
O sea, en la Fanca hay varios ejercicios prácticos durante los 5 años de la carrera. En los primeros años, como regla de los ejercicios, te ponen que se grabe directo a cámara, o sea, el sonido que se grabe directo a cámara. Pero ya en los años de cuarto y quinto ya tienes la oportunidad de salir con equipamiento más grande, o sea, ya grabas directo a grabadores digitales, independiente a cámara, o sea, con un equipamiento mayor. Ya es permitido usar inalámbricos, o sea, a la hora de hacer sobre todo las ficciones, que no son de la FANC, o sea, muchas veces no es un equipamiento que proviene de la misma escuela, pero que bueno, los estudiantes por una vía u otra consiguen. El sonido es un proceso que debería trabajarse desde el guión y sentado con el guionista al lado. Muchas veces hay ideas que no pueden ser concebidas a través de la fotografía y un sonidista siempre puede dar sugerencias para hacer la historia mucho más rica. A veces no necesitas una descripción completa, una descripción visual que te ayuda a comprender la historia. A veces el sonido lo da todo. Muchas veces queda como el perfil pendiente, o sea, a la hora de ver el resultado de los ejercicios, siempre, o sea, hay como un bache con el sonido y siempre queda como, bueno, para el próximo año, o sea, este año el sonido no estuvo bien, pero esperemos que el próximo, y creo que si se sigue dejando de tarea, como que no vamos a acabar bien de enlazar todo, ¿no? Terminó gustándome mucho más para hacer cine, para hacer radio. Y así fue la historia. Fui pensando en la música, pero al final me enamoré más del sonido y ahí el resultado y lo que he hecho hasta entonces. Últimamente ha habido toda una era de sonidistas mujeres. O sea, últimamente en los últimos años de la FANCA se han graduado más mujeres que hombres en la especialidad de sonido. Y nada, o sea, eso, a pesar de eso, todavía llegamos a veces a los medios y resulta raro, de momento nos ven haciendo micrófonos, es como, ay, una mujer haciendo micrófono. O y ustedes pueden con todos esos equipos y cosas así, que bueno, realmente es cuestión de práctica y de aprendizaje y no tiene nada que ver. Muchas veces entender bien el sonido y las posibilidades que te brindan es algo que un director o un guionista aprende después de que le quedan 2 trabajos mal hechos. Muchas veces he escuchado que un poco se subvalora, que un poco es incómoda, que está en el medio, que si la sombra, sobre todo con los directores de fotografía, y hay medio un mito ahí creado entre el director de fotografía y el sonidista. Pero yo creo que está tomando su lugar. O sea, yo creo que los nuevos realizadores, quizás un poco por el conocimiento que han ido adquiriendo, de la importancia que tiene para la combinación de su material, el sonido, en toda su faceta, yo creo que ha ido adquiriendo una importancia y yo en lo personal me he sentido muy valorada y mis opiniones han sido muy bien escuchadas. Incluso hemos cambiado locaciones por decidir que al final no nos va a funcionar y yo quizás he tenido mucha suerte, pero yo considero que con los realizadores que he trabajado se ha tomado más en cuenta. Ahora los dejo con el cortometraje Tan lejos, tan cerca de la realizadora Susana Zamora. Que lo disfruten.
Carlos. Ana. Ahora los dejo con nuestro espacio plano y contraplano conducido por el periodista y crítico de arte Antonio Enrique González, quien lo dedica al análisis del sonido en el audiovisual cubano. Sí, saludos. Hoy me acompaña en plano contraplano el realizador Iván Magdaleno Cruzata, bienvenido, quien precisamente fue el tutor de Susana Zamora, la realizadora de Tan Lejos, Tan Cerca, este corto de ficción que acabamos de visionar, que fue su tesis de graduación en la Facultad de Medios Audiovisuales de Elisa de Fanca en la especialidad de sonido. Sin embargo, un corto de ficción donde Susana no solamente se encargó de la banda sonora, que precisamente es lo más llamativo para variar en este material, sino también se encargó de dirigir. Y se produjo un fenómeno muy curioso de una persona que conoce, cuyo objetivo de vida, de profesional, es el sonido y a la vez asume la dirección total y por ende protagoniza. Iván, también tú eres egresado de sonido, sí, de la Fanca, pero diriges también. Y precisamente en tu obra, desde Hombres de Cocodrilos, como Guanabo 23 y demás, la banda sonora, el sonido trasciende
la mera función decorativa, la mera función de soporte, sino, digamos, que tiene una importancia en el mejor sentido de la palabra melodramática, es una función narrativa, una función expresiva muy importante en tu obra, y digamos que esto nos remite a la propia documentalística clásica cubana de Santiago Álvarez, Nicolás Guillén Landrián, donde el sonido era muy importante también. Sí, claro. Por ejemplo, citando un poco a un colega nuestro, Joel del Río, a partir de un texto que él declarara el documental melodramático, pienso que sí, parte de las obras que he dirigido en este caso, de manera mucho más específica, pues la importancia, no solamente por el perfil por el cual me graduara en el año 2006, sino que la importancia también, ya sobre una base, sobre todo de la radio, que me ayudó a darle esta importancia ya de una manera mucho más directa al audiovisual, pues ha formado parte de esas bandas sonoras que he realizado en los documentales que también he dirigido. Controle su entorno. Clase número 1. Relájese. Concéntrese. Cuente hasta 10. Mantenga la sintonía. Radio K, con la música sensacional. ¡Adivinen quién llegó! Hecho en Cuba. Lo hacemos pensando en su compañía. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo estoy aquí nuevamente! ¿Pa' qué, pa' qué, pa' qué? ¡Para refrescarte la mente! Lo hacemos pensando en su compañía. Se ríe de sus desgracias y cuando no llega se pasa. Rima, ¿verdad? Una vida de lucha. El juego de la esencia y la apariencia no es nuevo en la cultura cubana, sino al contrario, esa es la cultura cubana. Unidad no es fácil hoy en día tampoco. Pero es audaz y toma decisiones cuando tiene que tomarlas. ¿Cómo somos nosotros? Defínelo. Ahí se le trabó el paraguas porque... ¿Cómo combinar, cómo tú buscas siempre tratar de combinar la música, la melodía con otros sonidos que no son precisamente articulados por un instrumento? Sí, a ver, por ejemplo, un poco que el trabajo de Susana también viene sobre la base de experiencias anteriores que yo había trabajado, sobre todo también componiendo sobre todo algunos temas musicales que ya más o menos sabía por la idea de las imágenes, lo que yo quería, y por supuesto lo había construido. Esto pues me sirvió también para ayudar a este trabajo de Susana Zamora Meriño, que se acercó a mí y realmente me sorprendió porque decidió dirigir este material. Yo le dije si ella realmente estaba muy dispuesta o sabía a qué se iba a enfrentar cuando debía trabajar el sonido, y me dijo que sí, y por supuesto incluso escribió el guión, asesoré el trabajo del guión y se trabajó de manera completa. Esto también sorprendió en la misma filmación por la madurez con que ella asumió todo el proyecto. Ella hizo un trabajo muy interesante, sobre todo de los músicos, en este caso una pareja de músicos, donde uno pues, la muchacha trabaja en lo que es el instrumento del violín y el esposo pues trabaja lo que es el piano, y ambos construyeron sobre la base de lo que ella quería, de la puesta en escena que se iba a llevar a cabo, cuáles eran los sonoramas que se iban a dejar. Entonces sobre esta misma base grabaron los temas inicialmente y luego esto debía estar muy sincrónico a la hora de poder editar. Precisamente como especialista en sonido, esta revolución tecnológica que está llegando ahora al audiovisual y que se mantiene de manera perenne, ¿cómo está cambiando a cierto punto, tú crees, la forma ya de concebir el sonido de una obra? Le ayuda más a buscar la expresividad, a crear un espacio de atmósfera en las personas, o quizás pudiera dificultar ya el exceso de resolución, el exceso de limpieza de los sonidos que tú crees? Sí, el audio 5.1, incluso esta tesis resultó la primera que se hiciera en la facultad con esta característica. Cuando yo me senté con ella del mismo proyecto, que iba a ser su tutor, que incluso trabajamos la parte de la escritura y todo lo que debía pues formar parte del constructo de la tesis, pues le dije, mira, vamos a hacer una cosa, el 5.1 todavía no lo has trabajado y pienso que vas a aprender muchísimo y tú estarías dispuesta a poderlo asumir, y ella pues aceptó el reto y le dije, pues hay que trabajar bastante. Y el concepto inicial de cómo debíamos trabajar el audio 5.1, que lo que habíamos sentado sobre la base del primer trabajo de mesa, era que no fuese solamente un material de tesis, sino que fuera un material que pudiera participar incluso en algunos eventos internacionales, y por lo mínimo, que es lo que al menos se piensa en estos festivales, es el audio 5.1. Es decir, estéreo ya un poco que apenas pasa, y el 5.1 te le da cierta factura y sobre todo una seriedad a la hora de poderlo recibir en un festival,
que te da las posibilidades de que piensen más en ese material que ya tiene de manera mucho más ambiciosa otros elementos que pueden formar parte de la construcción del mismo. Sí, precisamente, tan lejos, tan cerca, es un material que, como muchos de los que se han producido en la escuela de cine, en FANCA en este caso, que tiene una competencia que va más allá del propio ejercicio de clase, y donde el sonido, que junto con la edición viene siendo unos apartados, digamos que más invisibles, menos, que se notan menos mientras mejor son y se notan más mientras más malos son. Sin embargo, tiene un protagonismo que no se puede soslayar. Muchas gracias a ti por acompañarme. Hasta un próximo programa. Ya se nos acaba el tiempo, pero te propongo regresar la próxima semana a la misma hora y por Cubovisión para mantenerte al tanto de todo lo que capta el lente joven del audiovisual cubano. Hemos estado en la sede de la Asociación Hermanos Saiz. Yo soy Sumiko y te agradezco la complicidad. Chao.